En ese escenario, don Mauricio Laplaza, vemos cómo en 2 semanas y un poquito más han ido cambiando muchos elementos, muchas exigencias, muchos planteamientos de una segunda vuelta electoral a nuevas elecciones, a previa anulación de la elección del 20 de octubre, de las nuevas elecciones a un pedido de renuncia de Evo Morales, que en realidad cumple su periodo constitucional el 22 de enero, y una especie de borrón de los políticos tradicionales, incluso una especie de borrón al propio Carlos Mesa, que lo que no queda duda es que se había convertido en el único en poder disputarle la presidencia a Evo Morales. De ahí entendemos también la exigencia primera de segunda vuelta, porque se entendía, se suponía, o por lo menos quienes lo han estado apoyando, que en segunda vuelta ganaba Carlos Mesa. De ahí la crítica, el cuestionamiento a las candidaturas del PDC con el coreano Chi, del propio Óscar Ortiz con Bolivia dice no, y otras menores en cuanto a la votación, porque de acuerdo a lo que se ha visto, sumando esa votación, sumando esos porcentajes, sí se podía llegar a segunda vuelta, pero tal vez la oposición podía haber ganado la elección esta, que conduzca a una segunda vuelta, y si ganaba la oposición, aunque sea por un punto, tal vez no estuviéramos en medio de la crisis que estamos viviendo en este momento y estuviéramos encaminándonos hacia esa segunda vuelta que hipotéticamente tenía que realizarse o tiene que realizarse el 15 de diciembre. Yo sostengo, Julio, que este conflicto, esta crisis social que hoy vivimos, es una crisis social que se ha ido acumulando históricamente. Y se ha ido acumulando a partir de lo que fue el 21 de febrero del 2016. Creo que desde ahí el pueblo boliviano y grandes sectores del pueblo boliviano se han sentido defraudados por el régimen, pero además se han sentido traicionados respecto a la validez de su voto. Yo siento que luego vamos a unas elecciones muy forzadas, bajo reglas del juego que coloca Evo Morales. Se viene la nueva ley de partidos, se viene las famosas primarias, donde ya comienzan a plantear la habilitación de Evo Morales y finalmente lo habilitan como candidato ya a las elecciones. Esto además aparejado con la sentencia que sacó el Tribunal Constitucional, que finalmente interpreta un artículo de la Constitución, cosa que no tenía facultad para hacer. Pero bueno, a lo que quiero llegar es de que venimos con un sentimiento de frustración y de rebeldía y de rechazo al régimen ya desde el 21 de febrero de 2016. Y hoy se ha expresado, ha explotado, digamos así, ha reventado el puchichi con este intento de manipulación o con esta manipulación de los resultados electorales. Por eso es que los liderazgos electorales han quedado en segundo plano, porque en realidad el rechazo es a no solo el no haber respetado el 21 de febrero, sino a la elección como tal. O sea, por eso se habla del rechazo y de ir a una nueva elección. Usted dice, hay un rechazo, hay un enojo, sí, con Evo Morales, con el MAS, pero hay un enojo también con los políticos de la oposición, por no haberse unido, por no haber tomado conciencia de lo importante que era este proceso, con todos esos antecedentes, y que finalmente son ambos, oficialismo y oposición, los que nos hacen vivir lo que estamos viviendo los bolivianos. Exactamente es eso. O sea, si tú analizas lo que ha sacado la oposición en el 21F, 51%, ¿no? Y analizas lo que ha sacado la oposición ahora en elección, hay una buena diferencia. Esa es la gente que ha decidido no optar por la salida electoral, llamemos así, porque era una salida electoral forzada por el régimen, impuesta por el régimen. Entonces, hoy por hoy lo que hay es un cuestionamiento mayor, es un cuestionamiento más estructural. Y creo que tú lees muy bien, Julio, en el sentido de decir, los liderazgos que han participado de la elección hoy han quedado desplazados en un segundo plano, porque los liderazgos ciudadanos que reivindican el 21F o que reivindican una nueva elección,
interpretan mejor el sentimiento ciudadano hoy. Pero ¿por qué esto, Mauricio, por qué esto le tendría que afectar, por ejemplo, a Carlos Mesa y a quienes lo han apoyado a Carlos Mesa? Porque Carlos Mesa puede decir, bueno, ¿por qué a mí? Si yo finalmente he sido el que se ha ubicado segundo, en teoría, el que ha tenido mayor votación de la oposición, está demostrado, y soy el único que puede disputarle la presidencia a Evo Morales. Y de ese saco pueden colgarse muchos, incluso en Tarija, que lo han apoyado a Carlos Mesa diciendo, nosotros siempre hemos apostado al ganador de las elecciones en cuanto a la oposición. Los que han estado fuera de este plato han sido justamente quienes apoyaron a Chi, a Ortiz, etcétera, etcétera. Yo creo que a Mesa le llega básicamente por un hecho fundamental. La expectativa que había de Mesa era de un líder opositor capaz de articular al conjunto de la oposición. Y creo que Mesa no logra hacer eso. Lo logra hacer la gente polarizando el voto, concentrando el voto en la recta final de la elección. Y lo hace también por los cabildos que han habido. Pero no fue una capacidad propia de liderazgo de Mesa quien finalmente articuló todo el voto opositor. Yo creo que la gente lo considera a Mesa también como parte del problema en la medida en que no ha tenido esa capacidad de liderar y de articular al conjunto de la oposición. La candidatura de Chi, por ejemplo, es una demostración del rechazo ciudadano a la oposición y a Evo Morales. O sea, ¿por qué surge Chi? ¿No? Porque aparte que obviamente era un outsider que ha hecho muy buena campaña y todo lo que tú quieras, pero el fenómeno político Chi tiene que ver con esa suerte de desencanto que había de la gente con todo, comenzando de Evo Morales y siguiendo por la oposición, que la oposición dividida, etc. Entonces, este movimiento social yo creo que tiene que ver mucho con eso, tiene que ver con este cansancio, este hastío que tienen sobre todo los jóvenes que no ven esperanza, que no ven que se esté respetando su propio voto y que hoy están encabezando la movilización justamente porque quieren tener una expectativa de futuro que no sea la de volver a tenerlo Evo Morales, porque desde que ellos tienen uso de razón, Evo Morales es presidente. El hecho de que se lo vea casi borrado de este escenario político a Carlos Mesa puede ser la mayor demostración de que en realidad la gente que votó por él no votó exactamente por él, o no todos votaron por él, sino votaron en contra del MAS. Yo comparto, Julio, o sea... Y ante el surgimiento, digamos, de un Luis Fernando Camacho, un líder cívico, un líder ciudadano, como que mueve todo el tablero, y Carlos Mesa, entre uno de ellos, tal vez el más notorio, pero otros más, quedan prácticamente fuera de él. Mira, yo creo que Carlos Mesa obviamente ha tenido su voto como tal, pero él ha cosechado básicamente el voto anti-MAS, ¿no? Y no han sido por los candidatos interesantes que ha llevado Mesa, que ha logrado la votación que ha votado, o que ha logrado. Ha sido básicamente por el sentimiento anti-MAS, que estaba expresado en las urnas ese domingo 20 de octubre. O sea, el creer que la gente aquí ha votado por los candidatos de Mesa, tú puedes analizarlo cuando comparas el voto para la presidencia y el voto para los uninominales, por ejemplo, ¿no? Como los candidatos no le han ayudado a Mesa, los candidatos locales me refiero, o como las alianzas que ha hecho aquí tampoco le han alimentado a Mesa las chances. Pero Mesa como tal, yo creo que tenía un techo, y ese techo, más bien que en la última semana subió un poco, porque podría haber sido mucho más bajo. Por eso quizás también la gente deja de verlo como una opción, porque dice, este tipo no nos va a llevar a ganarle a Evo Morales. Aquí necesitamos a alguien con más coraje, con más decisión, con un discurso más fuerte, más claro, no sé, o sea, pero bueno, no hay que subestimar lo que Mesa también ha logrado. Pero bueno, comparto contigo... Ahí aparece Camacho, ¿no es cierto? Exacto, y ahí aparece Camacho con una patea del tablero, diría yo, saca a los políticos del conflicto, que eso no era fácil de hacer, porque parecía un conflicto entre candidatos, ¿sí? Lo saca a Mesa de ese escenario y entra él. Por eso es que cambia un poquito la regla del juego. Ya la auditoría
ya no es importante en este momento para la gente, porque la gente no está pensando en una segunda vuelta ahorita, está pensando en una nueva elección, como una opción verdadera de cambio. Entonces, o sea, usted dice que la gente ya no lo tiene a Carlos Mesa ni siquiera como el plan B. mira, yo no quisiera ser tan categórico, ¿no? Pero yo te diría que en la eventualidad de que haya una nueva elección, los nuevos liderazgos probablemente adquieran mayor protagonismo, ¿no? Y Mesa probablemente ya no logre captar el voto anti-Mas. Y protagonismos como el de Camacho pueden resultar siendo más interesantes para la gente y para el conjunto del país. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, y vamos a mirar Tarija, en el escenario hipotético de que hay una nueva elección? Y el señor Camacho, como se está comentando bastante, puede ser una opción para hacerle frente a Evo Morales. Habrá que ver sobre qué plataforma, habrá que ver sobre qué piso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los aliados coyunturales de Carlos Mesa en los departamentos, y en el caso concreto Tarija, por ejemplo, el gobernador Adrián Oliva? ¿Qué pasa con eso? ¿Será que Camacho va a aceptar esos apoyos? ¿Será que Camacho va a aceptar munirse de los partidos políticos o de los políticos que hacen ya a la vida política de cada una de las regiones, y seguimos hablando de Tarija? ¿O va a buscar o va a necesitar gente nueva que no tenga nada que ver con esos partidos, dejando también como que una especie de fuera de juego a los políticos regionales? Mira, Julio, yo creo que eso es muy probable que ocurra, ¿no? Porque si Camacho interpreta bien, o quien sea el candidato, digamos que no sea Camacho, que sea Albarracín, no sé, cualquier otro, interpreta bien el estado de ánimo de la gente, obviamente no puede volver a construir una alternativa en base a lo que ha fracasado hoy. Porque el fracaso es de Evo Morales, de imponerse como candidato y de manipular los resultados, pero también el fracaso de la oposición. Estamos agarrados hoy del fraude porque, bueno, o sea, han cometido irregularidades, pero si no hubiera habido fraude tan evidente, ahorita estaríamos frustrados todos aceptando 5 años más de gobierno de Evo Morales. Y eso significa fracaso opositor. Entonces, después de un 21 de febrero, donde se suponía que más bien podía ganársele a Evo Morales, ¿no es cierto? Entonces, yo siento que va a haber un nuevo escenario. Pero aquí quiero llegar, Julio, con algo que me parece importante. Ahorita hay una suerte de disputa de liderazgo, ¿no? Comunidad Ciudadana dice: Camacho es un loco, es un aventurero, nos está llevando al suicidio colectivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque está planteado la renuncia de Evo, que no se va a poder lograr. Ok, pero se plantea, Comunidad Ciudadana, la anulación de las elecciones, que es tan difícil como la renuncia de Evo Morales. O sea, ¿cómo vamos a llegar a nuevas elecciones si no adoptamos la movilización como método y la presión social? O sea, en otras palabras, Comunidad Ciudadana hoy, si es consecuente con lo que está planteando, tendría que ser parte de la movilización y más bien apuntalar la movilización, porque si no, no va a haber ni nuevas elecciones ni renuncia de Evo Morales. Pero, ¿por qué hace Comunidad Ciudadana eso? Nos preguntamos. Porque en el único escenario, consideran ellos, en el que pueden seguir teniendo algún pito que tocar, puede ser el de una nueva elección, porque ahí podrían exponerse justamente ante el surgimiento de figuras como las de Luis Fernando Camacho, Waldo Albarracín, porque creemos de que si se arma una dupla, por ejemplo, como esa, ¿qué partido político o qué político, partiendo de Carlos Mesa, se va a atrever a plantearle otra opción al pueblo boliviano, cuando lo que el pueblo boliviano, que no es afín, hago esa aclaración, a Evo Morales, le ha estado exigiendo a la oposición unidad, y hoy ve que esa oposición también es parte del problema y es parte de la situación que estamos viviendo? Así es. O sea, yo creo que aquí lo que está claro, Julio, es de que hay un replanteo del liderazgo político, en otras palabras. El liderazgo que ha emergido de las calles, de la movilización,
ciudadana es probablemente el liderazgo que se va a imponer sobre el liderazgo partidario. Y lo va a hacer muy pronto, ya lo ha hecho, creo yo. Hoy la movilización está sobre las espaldas de Camacho y de los comités cívicos y no tanto sobre Mesa, ¿cierto? Ahora, ¿por qué Comunidad Ciudadana adopta ir a nuevas elecciones y no se queda en la segunda vuelta? Porque la segunda vuelta ya era absolutamente insuficiente respecto a lo que demanda la ciudadanía. La ciudadanía ya demandaba nueva elección, ya no quería segunda vuelta. Ya no quería auditoría de la OEA, además una auditoría ya manipulada, hecha a medida del régimen. Entonces, yo creo que ahí es cuando no le queda otra Comunidad Ciudadana que subirse al barco de la nueva elección. Pero yo siento y sigo pensando que puede haber una suerte de convergencia. Tiene que haber una convergencia entre los liderazgos políticos opositores y los liderazgos sociales opositores, que en algún momento se necesitan ambos. ¿Para qué? Para lograr una nueva elección, o al menos para que Evo Morales no continúe en el poder. Entonces, ahora, ¿quién después asume el liderazgo de esa opción electoral? Yo creo que, como tú dices, es muy probable que lo asuma la gente que viene de la movilización social y no la que viene de los partidos. Entonces, eso está muy claro y yo creo que es saludable para la democracia boliviana que haya ocurrido también esto, ¿no? Ahora veremos cómo se desenlaza el problema, o sea, cuál va a ser la resolución del problema, que ahí también puede quedar muy mal todos los liderazgos sociales si es que no se da una buena resolución también del problema, ¿no? Bueno, hay mucho todavía por ver, y ojalá que no sea necesariamente mucho por ver en cuanto a agresión, en cuanto a violencia, en cuanto a confrontación en nuestro país. Con esto termino, don Mauricio de la Plaza. Hemos llegado a un momento en el que la sociedad, la gente, nosotros los civiles, estamos diciendo que se vayan todos en relación a los políticos. Yo creo que hay un cuestionamiento profundo a todo el sistema. Creo que hay un cuestionamiento profundo al régimen político, la dictadura de Evo Morales, pero también hay un cuestionamiento a la manera como la oposición está liderando políticamente a los sectores sociales. O sea, creo que hay un cuestionamiento general. Este es el movimiento social más grande visto después de la recuperación de la democracia. Después de los años 80, 78, 80, en el que realmente el pueblo boliviano se moviliza en todos los ámbitos, este es un momento, yo diría, muy especial, donde tenemos prácticamente casi en todo país, a un país entero movilizado, donde tenemos una resistencia que ya va por el 13º día y que todavía puede seguir mucho más, donde se lo está poniendo en jaque al gobierno sin acciones violentas. Entonces, creo yo, y sigo pensando y tengo fe en esta acción de movilización, que ojalá signifique una especie de refundación de este país y también de la propia oposición, porque creo que eso le va a ser muy saludable al régimen, por un lado, y por otro lado a nuestro Estado. Creo yo que lo mejor que podemos hacer es tratar de lograr que más bien don Evo Morales le ofrezca al país un camino de solución, porque esto pasa por una solución política y está en manos de él el dar o no esa solución política. Mauricio, muchísimas gracias, muy amable como siempre por visitarnos.